Hola, ¿qué tal? Yo soy Caris. Hoy les vengo a hablar de un libro que acabo de terminar de leer, que este es Indigno de ser humano de Osamu Dazai. Este fue un libro publicado en el 48. Es bastante sórdido de leer. Yo hace como un año había intentado leerlo. No sé, no era el momento, no era la situación. No lo terminé de leer. Bueno, leí solo como el principio, pero esta vez sí lo terminé y me atrapó completamente. Claro, al principio me generaba bastante conflicto el personaje porque se hacen muchos cuestionamientos y bueno, la verdad que tengo clarísimo que cuando uno señala hay tres dedos que lo apuntan a uno. Entonces posiblemente el hecho de que esos cuestionamientos tal vez me tocaban a algún lado que no me gustaba, posiblemente por eso no me caía bien y porque ya conforme va pasando la historia siento que inevitablemente uno va empatizando con el personaje y se va dando cuenta de que uno a veces también se hace esos cuestionamientos y a veces simplemente decide ignorarlos y seguir con su vida para ser feliz. Entonces es súper interesante y muy doloroso porque en las páginas se ve reflejado la vida del autor. También leí un poco acerca de su biografía y la verdad que sí se refleja bastante, como esa oscuridad, esa tristeza, esa sensación de no pertenecer es muy fuerte. Que bueno, eso es un libro que se ha popularizado mucho. Sabemos que el final del autor es el que justamente es un tema del que se habla mucho en el libro. Al principio a mí me chocó bastante porque también tiene mucho conflicto con las mujeres, como muchos prejuicios, muchas ideas que realmente al día de hoy se escuchan, muchos cuestionamientos, mucho de sentir y pensar que las mujeres son demasiado complejas sobre el tema de los sentimientos, cuando realmente cualquier persona por ser humano tiene emociones complejas, cuestionamientos complejos, lo cual no me parece que tiene mucho sentido, pero siento que poco a poco el personaje se va dando cuenta, porque claro, para él era un conflicto tener mujeres en su vida. Alrededor de su vida siempre significaron problemas o situaciones o dolor. Ya luego él dice una frase muy interesante, que en un momento muy fuerte él dijo: yo la verdad deseo vivir sin mujeres, lejos de las mujeres. Y él dice: lo peor es que lo dicho en mi delirio idiota se ha convertido en una realidad muy trágica. Siento que en cierta manera él reconoció como pues esa importancia que tuvieron las mujeres, y ya ahí yo me cuestiono como el por qué le conflictuaban tanto en relación a esto de para él tenían como una manera diferente de expresar sus emociones, de esa profundidad emocional, que eran complicadas. También en otro momento dice que las mujeres saben disfrutar de los placeres mejor que los hombres. Entonces en todo momento del libro se ve como ese conflicto y ese cuestionamiento que él tiene, y pues innegablemente algo en lo que cae mucho el ser humano es de ante este existencialismo, este cuestionamiento de qué hacemos aquí, para qué estamos viviendo, para qué estamos existiendo, el por qué tengo que seguir los patrones de la sociedad. Siento que va muy en esa línea de uno vivir en una sociedad en la que ya se te establece cómo debes vivir, cómo debes comportarte, qué tenés que decir. Pues es algo que nos cuestionamos todos en algún momento de nuestra vida y posiblemente ignoramos o dejamos pasar o ya dejamos un poquito en el olvido para ser felices y no encerrarnos tanto en estas preguntas que posiblemente no tengan respuesta final o correcta. Y una frase que resalté fue la de: el alcohol, el tabaco y las prostitutas eran un método excelente para librarme del miedo a los seres humanos, aunque fuese solo por un momento. Entonces me parece que va por ahí esa situación en la que nos encontramos todos, que tal vez no nos refugiamos en esas vías de escape
pero ¿en qué nos refugiamos para huir de la realidad, de la existencia humana que esconde muchas cosas turbias? Y no estoy instando a profundizar en eso porque es un poco conflictivo, es decir, es importante conocer otras realidades, lo que está pasando en el mundo y conocer eso, pero hay un límite porque inevitablemente hay cosas demasiado horribles. Ya cuando uno se empieza a meter en eso, inevitablemente uno se empieza a joder bastante. También justamente habla de cómo el hecho de que la sociedad tenga cosas muy establecidas, parámetros, moralidad, no es coincidencia para nada. Es decir, hay muchas ideas, muchos ideales que a veces vivimos sin cuestionarnos. El seguir las normas establecidas me parecía mucho más temible. Me parecía que había en eso algo tremendamente poderoso. Era un mecanismo incomprensible. Muchos de los parámetros que la sociedad impone, que son lo correcto, sirven a los que están en el poder para poder controlar más fácilmente a la sociedad, desde cosas muy básicas del día a día, los cuales nosotros formamos parte. Muchas veces son mecanismos de control y no es porque me quiera poner conspiranoica. A lo largo de la historia se ha visto cómo hay muchas cosas que se han establecido porque son necesarias para mantener el control de la sociedad más fácilmente. Entonces la verdad es un libro que recomiendo muchísimo. Aparte de esos puntos hay otros que me parecen muy interesantes, que definitivamente siento que vale la pena leer. Sí toca ámbitos muy profundos de la existencia humana, muchos cuestionamientos que es bueno de vez en cuando preguntárselos y saber el por qué estoy haciendo las cosas o por qué estoy viviendo de esta manera. Entonces lo recomiendo muchísimo y eso sería el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, si les gustó, si no, si les causó empatía el personaje, si no, que Eddie realmente es un personaje bastante conflictuado, que para algunos va a ser muy difícil de entender. Para mí lo fue, pero inevitablemente estamos juntos en esto que es vivir y no saber a ciencia cierta el por qué. Y como te puede generar simpatía, puede ser que no. Muchísimas gracias por ver y chao.